Fuerzas Armadas de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Nosotros hemos hecho el proyecto del viscosímetro de tambor con control de temperatura y medición de azufre. Los viscosímetros son dispositivos que nos ayudan a medir la viscosidad de los fluidos y esta es una propiedad muy importante dentro de los mismos. El viscosímetro se basa en un principio muy importante, como es calcular la fuerza de cizallamiento y por medio de variación de velocidades. La parte mecánica funciona del viscosímetro básicamente con un motor y un eje que se encuentra dividido en dos partes, separado por un resorte. El resorte tiene la finalidad de poder medir y calcular la torsión que se causa debido a la viscosidad del líquido. Esta torsión produce un desfase en el disco inferior respecto al disco superior, que esto después nos servirá para medir ese desfase y poder así calcular la torsión y con eso también la viscosidad. Explicar acerca del funcionamiento en sí de nuestro viscosímetro. Como podemos ver, los discos tienen varias ranuras en su interior y esto se debe a que cada vez que pasan por un autointerruptor acoplado directamente en cada uno de los discos, este va a contar el número de revoluciones de acuerdo a las ranuras que vayan pasando entre él. Como sabemos, el primer disco va a dar un número de revoluciones exacto, mientras que el segundo va a dar una fracción de revoluciones. Esto provocará una diferencia de velocidades que será transmitido mediante el circuito a la computadora, provocando también así el cálculo de la viscosidad por diferencia de tiempos y velocidades en una revolución por disco. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos el entorno gráfico en MATLAB. Obviamente tenemos diferentes cuadros que nosotros hemos hecho. Aquí tenemos el control de revoluciones por minuto de nuestro motor DC. Como podemos observar, varía desde 0 hasta 1024 revoluciones por minuto. Nosotros estamos trabajando nuestro motor a 338 revoluciones por minuto, que es una velocidad normal. Luego tenemos el control de temperatura. Como sabemos, nuestro viscosímetro tiene un sensor que es el LM35, en donde por medio del Arduino lanza los datos a MATLAB. Aquí, como ya está funcionando, podemos observar que tenemos a 20 grados Celsius, a 18.72 la temperatura ambiente. Y aquí tenemos la gráfica tiempo, temperatura. Entonces, pasamos acá a las velocidades, en donde me da la frecuencia 1, que es del motor que se encuentra en la parte superior, y la velocidad 1, que es del mismo. Y frecuencia 2, que es la frecuencia del motor 2, y la velocidad 2. Obviamente aquí vamos a tener un desfase entre el motor 1 y el motor 2. Ya. En la parte inferior tenemos la viscosidad, donde me arroja los datos que tenemos del viscosímetro y el porcentaje de azufre. Ahora vamos a proceder a hacerlo funcionar. Vamos a verificar cómo funciona el programa. Vamos a utilizar unas 338 RPMs en el motor. Podemos verificar cómo al pulsar enviar el motor empieza a moverse y ambos discos también. En la parte inferior vemos el eje que está girando dentro del fluido a ser analizado. Ahora, volviendo al entorno gráfico, podemos dar clic en velocidades para el cálculo de las mismas. El programa se demora un cierto tiempo en calcular estos datos debido a la adquisición de los datos y para que sean más precisos. Transcurrido cierto tiempo, el programa empieza a arrojar los datos de las velocidades. Podemos ver como el primer disco gira a 32,72 revoluciones por minuto y el segundo disco 31,25, verificándose el desfase entre las mismas y comprobando que el disco inferior gira más despacio. Acá podemos ver las pulsado el botón velocidades, podemos verificar cómo el programa nos envía los resultados en cuanto a frecuencia, velocidad del primer disco y frecuencia, velocidad del segundo disco. Hemos de notar que las velocidades varían, comprobándose que el viscosímetro funciona y la viscosidad
a ser probada causa esta diferencia de velocidades. Acá podemos ver la gráfica que nos muestra la variación de la velocidad en función del tiempo de ambos discos. Y finalmente la viscosidad que nos da el programa, juntamente con el azufre también calculado. Pongo